¡Hey! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juego de Tronos, sobre Aegon el Conquistador y la extraña carta que los dornienses le entregaban para acabar de un plumazo con su conquista sobre el Reino del Sur. Se dice que Aegon y sus hermanas habían conquistado los 7 reinos de Poniente con sus dragones, pero lo cierto es que Dorne nunca fue doblegado, nunca roto. Y ahí estaba Aegon Targaryen junto a sus hermanas Rhaenys y Visenya y los 3 grandes dragones Valyrion, Vhagar y Meraxes haciendo historia en Poniente y masacrando a todo aquel que osaba hacerles frente a sangre y fuego. En palabras del propio Aegon, quienes hincaran la rodilla conservarían sus tierras y sus títulos, y en cambio quienes se alzaran en armas contra él serían derribados, humillados y destruidos. Y básicamente así fue como ocurría en la famosa destrucción de Harrenhal con los fuegos de Valyrion, el Terror Negro, y la desaparición de Harren el Negro. En la masacre a su vez de Aegon y sus hermanas contra los Gardener y Lannister en la batalla del Campo de Fuego. O por ejemplo en la llamativa sumisión de Torren Stark, el rey en el norte que hincaba la rodilla ante el conquistador viendo la suerte que habían corrido los restantes reyes que habían osado levantarse en armas contra el Targaryen. Pero si hubo alguien que no quiso doblegarse ante Aegon, ese fue el Reino del Sur, Dorne, dejando en principio vía libre al conquistador y sus partidarios a ocuparlo, sin encontrar oposición ni un auténtico enemigo por ninguna parte. Hasta la princesa Meria Martell se había evaporado. Y Aegon declaraba la victoria frente a Dorne, pero nada más lejos. Apenas el Targaryen volvía a desembarco del rey cuando Dorne estallaba a sus espaldas, pasando por la espada todas las guarniciones que el conquistador había dejado en el Reino del Sur. Hasta los señores dornienses, muy socarrones ellos, cruzaban apuestas para ver quién era capaz de mantener con vida a su rehén durante más tiempo mientras lo desmembraba. Un dato curioso a tener en cuenta más adelante en relación a lo que ocurriría con la reina Rhaenys en su último vuelo. Y es que Rhaenys Targaryen, hermana y esposa del rey Aegon I, moría en Soto Inferno en Dorne en el año 10 después de la conquista. Ello tras sobrevolar con su dragón Meraxes la fortaleza de los Uller. En una de sus incursiones, un defensor situado en la torre más alta del castillo disparaba un escorpión, logrando clavarle un dardo de hierro de 2 codos en el ojo derecho, uno de los puntos débiles conocidos de los dragones. La dragona de Rhaenys no moría en el acto y se desplomaba agonizante, destrozando la torre y parte de la muralla de Soto Inferno en sus últimos estertores. Y con la caída de Meraxes, el archimaestre Gildain nos cuenta cómo sigue siendo objeto de debate si la reina Rhaenys sobrevivió o no a su dragona. Mientras que para unos era evidente que cayó de la silla y murió, otros decían que la había aplastado Meraxes en el patio del castillo, pero para unos pocos, la reina Rhaenys habría conseguido sobrevivir sufriendo una muerte lenta bajo tortura en las mazmorras de los Uller. Aunque lo cierto es que el cadáver de la reina nunca sería devuelto a desembarco del rey. Antes de esto, y es importante, Rhaenys había volado a Lanza del Sol para entrevistarse con la princesa de Dorne, Meria Martell, de 80 años, muy gorda, ciega y casi calva, apodada el Sapo Amarillo de Dorne. Pero ni el estar hecha una mierda le había nublado la mente. Así, pese a las peticiones de Rhaenys, Meria Martell no se inclinaría ante Aegon de ninguna de las maneras, ni lo reconocería como rey. A lo que Rhaenys contestaba que la próxima vez traerían fuego y sangre, el lema de la casa Targaryen, si bien el lema de los Martell era otro: nunca doblegado, nunca roto. Y Meria Martell concluía su entrevista con: esto es Dorne y aquí no sois bien recibida, volved si os atrevéis. Y lo cierto es que Rhaenys regresó a Dorne y volvió a fuego y sangre, justo como había amenazado, montada en Meraxes y prendiendo fuego a los tablones. Dejando la desembocadura del Sangre Verde cubierta en llamas, el humo se veía desde Lanza del Sol. La primera guerra dorniense había comenzado con este ataque de Rhaenys, pero la Targaryen volvería en otra ocasión. Y esta vez sí sería la última, siendo abatida montada en su dragón Meraxes.
Pues bien, aquí es donde entra el tema de la extraña carta. En esta ocasión, el príncipe Nimor Martell, cargado de años y de achaques y harto de la guerra entre Aegon y Dorne, enviaba a desembarco del rey a una delegación encabezada por su hija, la princesa Deria Martell. Hay que aclarar aquí, y es un dato importante, que la carta se enviaba justo a la muerte de la princesa Meria Martell, el sapito amarillo de Dorne, en el año 13 después de la conquista, la cual en vida no quiso saber nada de paz con el rey Aegon. Vamos, que se decía que Meria Martell prefería ver muerto a su pueblo antes de permitir que acabase sometido por la casa Targaryen. Esta delegación de la hija de Nimor Martell llevaba el cráneo de Meraxes consigo como regalo para el rey, pero, y es significativo, no había ni rastro del cuerpo de Rhaenys. Comitiva que no era nada bien recibida, como es lógico. Según Deria, la hija de Nimor, Dorne deseaba la paz, pero una paz entre iguales, no la de un señor con su vasallo, una paz que Aegon, alentado por sus súbditos, no estaba dispuesto a aceptar de ninguna de las maneras sin sumisión, hasta que la princesa Deria le hacía entrega de una carta privada de su padre, el príncipe Nimor. Se dice que Aegon la leyó sentado en el trono de hierro y en silencio, y que al levantarse le sangraba la mano por la fuerza con que la había sujetado, la quemó y partió de inmediato para Rocadragón a lomos de Valerion, el terror negro. A la mañana siguiente, cuando ya estaba de vuelta, aceptaba la paz y firmaba un tratado al respecto. El contenido de la carta sigue sin saberse, como nos dice el archimaestre Gildain. Pero aquí es donde entran todo tipo de conjeturas. ¿Reveló Nimor en esa carta que Rhaenys aún estaba viva, rota y mutilada? ¿Y que si Aegon daba fin a la guerra, él haría lo propio con sus sufrimientos? ¿Amenazaba Nimor con dedicar todas las riquezas de Dorne para contratar a un hombre sin rostro con el fin de matar al hijo y heredero de Aegon, el príncipe Aenys? Sin duda me parece que la primera hipótesis es la acertada. La amenaza incierta de los hombres sin rostro no la creo suficiente para provocar en Aegon esa reacción justo al leer la carta, quemándola después, incluso para que nadie viese su contenido. De todos es sabido que su hermana Rhaenys era su favorita. Por cada noche que Aegon pasaba con Visenya, pasaba 10 con Rhaenys, se decía, y la simple visión de su hermana favorita en manos de la tortura de los dornienses es la que creo provocaba esa reacción tan fuerte en Aegon. Además, se dice que el conquistador sangraba de una mano, pero no por la fuerza al sujetarla, sino que es muy probable que del nerviosismo se cortara con una de las hojas del trono de hierro. Vamos, que Nimor Martell seguramente le contaba en su carta cómo Rhaenys había sobrevivido a la caída de Meraxes, pero a un alto precio, muy probablemente lisiada y mutilada, y además cómo los dornienses la habrían mantenido con vida bajo torturas por pura venganza o por si podían sacarle un rendimiento a tan valioso rehén. Pero entonces, ¿por qué no habían utilizado a Rhaenys antes, como habían hecho por ejemplo con otros rehenes en el intercambio de Orys Baratheon? Eso sí, con una mano menos, el pobre Orys ya no volvería a ser el mismo, ni siquiera la mano del rey, ya que según él no podía consentir que lo llamasen el muñón del rey. Lord Orys Baratheon. Pues no habían utilizado antes a Rhaenys Targaryen porque el sapo amarillo de Dorne, Meria Martell, no deseaba la paz bajo su misión. Y de paso se la tenía más que jurada a Rhaenys, y qué mejor manera de joderla que mantenerla con vida y prolongar así su gran dolor y sufrimiento. Algo típico entre los señores dornienses, como hemos visto anteriormente. Está claro que habían pasado 3 años desde la muerte de Meraxes y eso es mucho tiempo, pero es curioso que solo entonces Nimor Martell, sucesor de Meria, se animaba a negociar tras la muerte del sapo amarillo. ¡Qué casualidad, vaya! Yes. Pero ¿por qué Aegon volaba a Rocadragón en Valerion enseguida de leer la carta? Es muy probable que Nimor le indicase que en la isla de los Targaryen encontraría una prenda, un objeto personal de Rhaenys o incluso uno de sus dedos con algún anillo, vete tú a saber, algo que la princesa Deria Martell no podía mostrarle a Aegon directamente en desembarco del rey porque se habría liado y bien gorda. Justo al volver de Rocadragón, Aegon firmaba la paz con Dorne, es decir, el Targaryen necesitaba comprobar si Nimor iba o no de farol. Resulta significativo que la comitiva de los dornienses llevaran la calavera de Meraxes,
Pero en cambio nada nunca se sabría de los restos de Rhaenys, cuando lo normal es que si había muerto, sus huesos fuesen llevados también con su hermano Aegon. Lo cierto es que Dorne tenía un as en la manga con Rhaenys, pero la princesa Meria Martell se negó a utilizarlo porque se la tenía jurada a la Targaryen. Esta le había prometido fuego y sangre, y el sapo amarillo le había respondido que si volvía a Dorne sería por su cuenta y riesgo. Si bien el príncipe Nimor, ya cansado de tanta guerra, sí quiso jugar su as en la manga, pero no intercambiaría nunca a Rhaenys. Seguramente la Targaryen estaba hecha una mierda, pero todavía con vida, pero sí le permitiría morir en paz de una vez si Aegon aceptaba esa paz entre ambos como iguales y sin sumisión. Ojo que Nimor Martell podría incluso haber ido de farol con Rhaenys ya muerta desde hacía tiempo, pero algo me dice que los dornienses hicieron lo posible porque la reina sufriera una lenta agonía. Y de esta manera es como creo que Dorne jugó su baza con la extraña carta, manteniéndose todavía por bastante tiempo fuera de los Siete Reinos como un reino independiente, hasta que el rey Daeron II, Daeron el Bueno, por fin conseguiría su incorporación, no por conquista como quería su padre Aegon IV el Indigno y como antes intentaría su tocayo Daeron I el Joven Dragón sin ningún éxito, sino por un simple matrimonio y unas cuantas concesiones, pero por supuesto y a pesar de todo, Dorne seguiría fiel a su lema, nunca doblegado, nunca roto.